Bueno, retomamos la clase, segunda parte de nidarios. Por ahí vamos a reiterar algunas de las fases anteriores para que no nos queden tan inconexas. Les recordaba en la clase que, repasando, digamos, algún concepto, recordábamos que hay muchos nidarios, sobre todo en el caso de los hidrozoarios en particular, que viven en colonias, son coloniales. Y por lo tanto tienen hasta un aspecto de plantas, si se quiere, acuáticas, donde se puede ver a las colonias, que están formadas por miles de individuos. Aquí aumentado más abajo podemos ver una foto de Ovelia, que es un hidrozoario colonial muy estudiado, muy conocido. Los integrantes de una colonia se denominan zooides, y los zooides se especializan ya casi emulando lo que son las colonias de las abejas o las colonias de las hormigas, donde hay algunos integrantes que se especializan, por ejemplo, las obreras se especializan en la búsqueda del alimento, hay otras que se especializan en custodiar la colonia, y otros, por ejemplo, en la reproducción. En este caso también ocurre un proceso similar en estas colonias de hidrozoarios, donde hay algunos zooides que se especializan, por ejemplo, como el que vemos acá, zooides que se especializan en la captura y la digestión del alimento. Entonces se denominan gastrozooides. Y zooides, o sea, integrantes de la colonia, que es este que ven acá. Fíjense que están los tentáculos con los cuales captura el alimento, hay una especie de ingreso o de boca, y de ahí pasa a hacer la digestión que alimenta a la colonia. Hay varios de estos zooides especializados en la alimentación, que son los gastrozooides. En cambio, hay otros zooides que se abocan a la tarea de la reproducción, de la producción de gametos masculinos y femeninos. Entonces se denominan gonozoides, porque vendrían a ser el homólogo de las gónadas. Están directamente abocados a la tarea de la reproducción de la colonia. Podemos ver más acá. Acá vemos un pólipo de la Ovelia. Fíjense, este es uno de los pólipos de una colonia de Ovelia, donde podemos ver, es un pólipo porque tiene un asiento sobre un sustrato, no es móvil. Y estos que integran la colonia son los zooides. Esto que está acá, esto que está en el dibujo, que es acá se reitera la foto, es el gonozoide, o sea, los zooides que se dedican o especializan a el tema de la reproducción. Y después están los gastrozoides. Acá vemos un gastrozoide cerrado y acá vemos algunos gastrozoides abiertos. En un corte podemos ver que este gastrozoide, por ejemplo, tiene los tentáculos desplegados, la entrada. Aquí captura el alimento, aquí queda pegado el alimento y luego es llevado a la boca. Y se dedican a la tarea de alimentar a la colonia. Creo que con esto podemos aclarar la pregunta que hacía una de las alumnas. Acá vemos el ciclo de la Ovelia. Acá tenemos la Ovelia, la colonia de la Ovelia. Los gastrozoides en determinado momento envían, de ahí se desprenden formas medusales, ¿no es cierto? Perdón, no. En algún momento la medusa. Habíamos dicho que los nidarios reconocen etapas en muchos casos etapas de medusa que alternan con etapas de pólipos. En la etapa de medusa, la Ovelia libera óvulos y espermatozoides, que es lo que podemos ver acá, que forman huevos. Esos huevos forman una larva ciliada denominada plánula. La plánula nada activamente y busca un punto de sustrato donde se fija. Allí se forma la colonia zooide. Y empiezan a dividirse en forma sexual, digamos, los integrantes de la colonia de la Ovelia. Y desarrollan acá vemos una foto de distancia o un dibujo desde cierta distancia con perspectiva, que en definitiva, acercándolo más, tiene este aspecto, que es la colonia de la Ovelia. Distinto es el caso, por ejemplo, de los
eso lo que vimos recién eran hidrozoarios. Ahora vamos a ver a los escifozoarios, que son formas básicamente medusales, pero que también reconocen una etapa o un periodo en el que son sésiles, o sea, se fijan a un sustrato. Esta es la típica medusa con su umbrela, o sea, su paraguas, su cuerpo en forma de paraguas y tentáculos, que liberan en el agua óvulos. Hay especies que tienen sexos separados. Entonces liberan óvulos y espermatozoides que se fecundan en el agua. Una vez que se fecundan y forman el cigoto pasa a ser una plánula ciliada. Ojo, primero pasa por el periodo que vimos en la parte, en el pequeño teórico de embriología que dimos, donde hacen la etapa de diblástico, larva, hacen la etapa embrionaria de desarrollo y organogénesis. De ahí sale la plánula ciliada. Recuerden ustedes que es un diblástico. De ahí seguimos con una larva plánula ciliada que es muy activa nadadora, se fija en un punto y a un sustrato y comienza su etapa polipal, donde desarrolla tentáculos y una boca. De esta forma, después luego en forma sexual comienza a dividirse. Fíjense que parecen como platos superpuestos, un plato hondo, tazas una arriba de la otra. Esto se llama, la primera es la larva plánula ciliada. Esta larva se llama escifostoma. Y esta etapa larvaria, donde ya hay división de en varios segmentos, se llama estróbila joven. Luego pasa a la otra estróbila, que fíjense, la estróbila ya son muchos platos superpuestos sobre el escifostoma original, que es este de abajo. En determinado momento en el agua, todo ocurre inmerso en el mar, empiezan a desprenderse esos platos superpuestos que les decía, uno arriba del otro, y empiezan a liberarse esta suerte de medusas juveniles denominadas éfiras. Se desprenden de la estróbila. Estas éfiras, inmediatamente que se sueltan, dan una vuelta de campana y dejan la parte convexa para arriba y desarrollan la fase medusal. Acá podemos ver, por ejemplo, una estróbila, joven, una estróbila más desarrollada, y aquí abajo podemos ver una larva. Esta es una larva plánula, ciliada. Esto que vemos acá es otro nidario colonial, muy temible y temido en las playas en la zona de las playas del litoral marítimo del Atlántico, en las playas que tanto nos gusta visitar en Brasil en verano. Se suelen ver muy a menudo e invaden playas durante varios días y azotan y asustan y corren de las playas a los bañistas. Sobre todo los chicos suelen ser a veces los más afectados. La carabela o fragata portuguesa, que se denomina Physalia physalis, que es un zooide, es un nidario constituido por miles de zooides que componen esta colonia. Algunos se dedican exclusivamente a mantener a flote la colonia y por lo tanto forman esta enorme vejiga natatoria que incluye gases dentro de una especie de globo y le da flotación. Puede expulsar aire o introducir aire, de esa forma se eleva o baja en el agua. Y el resto forma parte de estos tentáculos que pueden llegar a medir metros, varios metros. Inclusive pueden capturar y con sus nidocitos pueden inmovilizar y matar a peces de mediano a gran tamaño, digamos. Esta colonia se denomina Physalia physalis y es conocida por los marineros, ¿no es cierto?, por los navegantes del mar, como fragata portuguesa, por su aspecto. Después tenemos el otro grupo que le decía que se desprendió de los escifozoarios tradicionales. ¿Por qué? Porque no tiene o no responde a la forma característica de los
de umbrella o de semiesfera, sino tiene como una especie de cuerpo cúbico. Fíjense, por eso se llama cubo Suárez. Es una cosa, una campana mucho más compacta, digamos. Podemos ver los tentáculos que rodean a la boca, podemos ver los filamentos gástricos, podemos ver el manubrio que rodea la boca, que está acá en el medio, y que dan acceso al sistema digestivo. Podemos ver que tiene un sistema circulatorio denominado canales circulares, y podemos ver una estructura muy característica denominadas ropalias. Y esto es en respuesta a la pregunta que también hizo otra alumna, creo que era Silvia, que preguntaba dónde estaban los órganos sensitivos de los nidarios. En este caso es muy característico que en la ropalia se concentren los órganos sensitivos. Aquí están los estatocistos, que son los que le dan al nidario el sentido de la ubicación respecto a la fuerza de gravedad. O sea, le dan la sensación de qué es abajo y qué es arriba, digamos. Así como también tiene quimioreceptores que le dan sensaciones de gusto, sabor, digamos, disueltos en el agua. Todo eso está ubicado dentro de las ropalias. La otra clase importante que forma parte del filum de los nidarios son los corales. Los corales son entidades biológicas extraordinarias, en el sentido de que son todos fijos a un sustrato, sésiles, no se mueven nunca, poseen un exo o un endoesqueleto, según de qué especie hablemos, bastante duro, formado por sales de calcio, y viven en comunidades y colonias enormes. Algunos consideran que estos son los invertebrados más grandes del planeta, los animales más grandes del planeta. Uno cuando habla del animal más grande del planeta se imagina un elefante, se imagina la ballena azul de más de 20 metros de largo. Pero si yo les digo que los corales forman en una colonia forman casi un organismo único, pues comparten básicamente, fíjense acá, está compartiendo un coral con el otro, casi una colonia formada por millones de corales comparten un canal común de gastrovascular o vendría a ser hablando mal y pronto, y en términos más coloquiales y didácticos, es como que comparten el sistema digestivo. Están todas conectadas por un mismo sistema digestivo. Acá vemos los tentáculos alrededor de una boca, hay una faringe, están los septos, que son como tabiques que dividen la entrada a la faringe, y filamentos, y lo que le digo, todo lo que es una conexión gastrovascular entre los integrantes de la colonia. Acá ven las fotos, y cuando le decía que si lo tomamos como un organismo vivo único, puede ser enorme, hablo de kilómetros, kilómetros que inclusive llegan a formar islas artificiales en medio del mar, por la superposición que se da de distintas generaciones que van muriendo y sobre ellas van naciendo las nuevas, van como apilando o agregando capas, digamos, en los bancos de coral que llegado en determinado momento sobresalen, ¿no es cierto?, de la superficie del agua y forman islas que tienen kilómetros. Después les voy a mostrar algunas ilustraciones al respecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que una persona buceando en un canal de coral. Fíjense la enorme variedad de corales que hay, con estructuras, con formas, con colores absolutamente diferentes, y que enriquecen un ecosistema en el cual viven miles de peces, crustáceos, plancton. Es uno de los ecosistemas más ricos del planeta, el que se ubica o se esconde dentro de los bancos de coral. Las anémonas le decía en un principio, les recordaba la película de Disney, Buscando a Nemo. Son estructuras fijas, también parecen flores en el fondo del mar, con sus tentáculos abiertos. Tienen asiento sobre un sustrato y tienen, fíjense, esto es la pared del cuerpo de la anémona, cortándola en un corte
transversal, digamos, uno de arriba puede ver la entrada a la boca y esto es su sistema digestivo. Y vamos a ver que hay septos o tabiques que son completos, que van desde la boca hasta el borde de la cavidad gástrica, y hay septos que están incompletos, que no llegan hasta el borde y que ayudan a la manipulación y a la digestión del alimento. Por fuera vemos la epidermis, esto que está en color así dibujado en forma de punteada, superficie punteada, y en blanco está la gastrodermis, que es la que recubre la cavidad gástrica de la anémona. Y adentro vemos los septos, vemos septos completos y septos incompletos. Y esto que ven acá como una especie de lóbulos son los músculos retractores que ayudan a retraer y a estirar, a tensionar los septos y abrir o cerrar la boca, la entrada de la boca. Acá vemos un gráfico más ilustrado de una anémona. Acá podemos ver algunos cortes. Este es el corte con coloración de las paredes de la anémona. Acá vemos una foto de su aspecto y acá vemos la entrada a la boca de la anémona. Acá está el disco oral, fíjense, y en el medio del disco oral está la boca. Disco oral, que es lo que está acá, y en el medio del disco oral la boca. Estos son los septos completos que van desde el borde de la cavidad gástrica hasta la boca, y estos son septos incompletos que habíamos visto anteriormente en el otro esquema, donde no llegan a completar, digamos, desde la gastrodermis hasta la boca. Hay una cavidad gastrovascular, por supuesto, y acontios, que son como tentáculos que están llenos de nidocitos que ayudan a las presas que ingresan, que ayudan a matar a las presas sí, capturadas por los tentáculos y llevadas al interior de la cavidad gástrica, que siguen vivos. Entonces, para poder terminar de matarlos, tienen nidocitos, una enorme cantidad de células tóxicas que emiten filamentos tóxicos o nidocitos, ¿no es cierto?, que terminan de paralizar y destruir a lo que es el futuro alimento, en este momento una presa. Este tubo que está acá, que sigue a la boca, se denomina faringe. Y también en la cavidad gástrica se encuentran las gónadas de las anémonas. Hay músculos retractores, como ya les mostré, en los septos completos, en los septos más grandes. Hay un disco pedial que fija a la anémona, la fija a la piedra o a un sustrato, ¿no es cierto? Y los acontios. Las anémonas por lo general están fijas en una piedra o en algún objeto en el fondo del mar, pero hay muchos casos de cangrejos y otros caracoles, y cangrejos son una cosa, caracoles son otras. Los cangrejos son artrópodos, los caracoles son gasterópodos. Pero este tipo de animales que tienen concha o cubierta muy gruesa, por lo general, pueden colocar sobre su exoesqueleto, sobre su concha o sobre su cubierta o exoesqueleto, pueden colocar anémonas y otros nidarios que de esta forma se produce una simbiosis. ¿Por qué? Porque los crustáceos o los moluscos buscan mimetizarse para no ser depredados, disfrazarse dentro del paisaje del fondo del mar, o también para poder capturar el alimento necesitan acercarse, por lo tanto tienen que estar mimetizados o disfrazados en alguna forma. Entonces por eso utilizan y colocan anémonas en la superficie de la concha que los recubre. Y con esto las anémonas, por ejemplo, logran cierta movilidad para poder acceder a zonas donde hay más alimento. La respiración en los nidarios es por difusión. No hay un sistema ni un aparato respiratorio, no hay pulmones ni órganos particulares de la respiración. La respiración o el intercambio gaseoso se lleva a cabo a través de la superficie de la epidermis, digamos, por intercambio de gases. Y también en la cavidad gastrovascular, donde ingresa el agua con oxígeno y se hace el intercambio el movimiento del agua y del oxígeno está garantizado por los flagelos que están en la superficie gastrovascular. La alimentación, hay dos elementos fundamentales para la captura del alimento, que son los nidocitos y los tentáculos. Los tentáculos para tomar y asir el alimento.
o la presa, y los nidocitos para inmovilizarla y eventualmente matarla. Como dijimos, hay una gran cantidad de nidocitos distribuidos en la superficie externa del cuerpo, en los tentáculos, pero también adentro de su sistema respiratorio, de su sistema digestivo, de la cavidad gastrovascular. Recordemos que no tienen sistema respiratorio. Una vez que la presa es capturada, muerta o inmovilizada, se liberan enzimas que son agitadas y movilizadas por los flagelos y comienza un proceso de digestión del alimento. Las partículas se absorben por fagocitosis y la digestión puede ser extra o endocelular. Pero ya comienza, en este caso tenemos que reconocer la diferencia con poríferos, donde no había una digestión cavitaria, la digestión era básicamente celular. Cada coanocito se alimentaba y derivaba parte de su alimentación o del alimento, de la nutrición capturada, la derivaba a través de los amebocitos al resto del cuerpo del porífero. En este caso, porque no había cavidad, el espongiocele no es una cavidad gástrica, solamente un espacio interior en el cuerpo del porífero. Sin embargo, en este grupo que son los nidocitos, aquí sí encontramos un sistema digestivo que por supuesto es incompleto porque no tiene boca, tiene intestino, pero no tiene ano. Este animal, al no tener ano para eliminar las sustancias de desecho, debe utilizar la boca tanto para ingerir el alimento como para expulsar los sobrantes o el producto de desecho de la digestión. Hablando mal y pronto, pues tienen que se alimentan por la boca y hacen popó también por la boca, digamos, porque no tienen tubo digestivo completo. Pero aquí sí hay digestión cavitaria, o sea, hay una cuba o un espacio, una cavidad en el cual se captura el alimento, se vuelcan sustancias químicas y empieza a digerirse el alimento, tal cual lo hacemos nosotros en nuestro estómago y en nuestro intestino, donde hay una cavidad en la cual se vuelcan ácido clorhídrico, enzimas proteolíticas y otros elementos de digestión que degradan el alimento. O sea, esto se llama digestión, reitero, cavitaria, a diferencia de los poríferos que tenían una digestión celular. En cuanto a la ecología, bueno, son predadores sin dudas, pueden capturar, dijimos, hay medusas cuyos tentáculos superan los 10 metros y sus discos o umbrelas están alrededor de los 2-3 metros de diámetro, son enormes. Los corales miden kilómetros. Las anémonas también pueden medir hasta un metro y medio de diámetro. Son muy grandes y pesar muchos kilos, ¿o no? Así que son predadores y capturan el alimento a través de sus tentáculos y lo inmovilizan con sus nidocitos o sustancias urticantes. Les quiero mostrar también algunas otras imágenes. Vamos a ver esta. Aquí estamos viendo una plánula. Esta es la foto de una plánula, una foto coloreada, por supuesto, de una plánula que es el estado larval de la mayoría de los nidarios. La plánula. Esto que ven acá es una típica fragata portuguesa, Ophisalia physalis. Tremendos depredadores, pueden medir varios metros. Hay fisalias hay variedades de este tipo de nidarios coloniales que son muy grandes. Por lo general las que se ven en las costas de la playa tienen pocos centímetros, 10 o 15 centímetros nada más. A ver si nos permite. Esto que ven acá es un cubozoide, que es lo que les dije, que hace un tiempo se desprendieron de los esquifozoos de las medusas porque tienen algunas estructuras muy particulares. Entre ellas es característica la forma compacta, digamos, de la masa corporal, donde se puede ver que tiene casi una forma de cubo o cúbica. A diferencia de la forma de umbrela, de paraguas o de semiesfera que tienen
los esquifozoos, o sea, las medusas tradicionales. Acá vemos corales, acá vemos más medusas, fíjense, varias medusas, 3 medusas juntas. Ahí atrás se pueden ver algunas otras, que forman enormes bancos, poblaciones de miles de integrantes se pueden ver en el mar muchas veces. Acá vemos una gran medusa, son medusas, miren, pueden medir hasta 2 metros, son muy grandes, ¿no es cierto? Esta es alguna de las cosas que les quería mostrar. Lo que también les puedo mostrar, me interesaría, vamos a internet un rato, son los arrecifes de coral, que son los bancos de coral, que es lo que les decía, pueden formar enormes superficies, islas artificiales y rodear a veces un espacio del mar. Es como un gran corral que en el medio tiene una masa de agua. A eso se los llama atolones, a ese accidente. Uno de los más conocidos es el atolón. A ver, no, acá tengo uno mejor que esto. Vamos para atrás. Vamos a ver este. Este es el atolón de Bikini en el Pacífico. Y es realmente esto es Wikipedia, esto no es lo que estamos buscando. Pero acá pueden ver lo que es un atolón. Esto es el mar. Y esto que ven acá, esta muralla que rodea una masa de agua en el interior, tiene aproximadamente 592, casi 600 kilómetros cuadrados de tamaño. Y en el medio hay como una laguna, que es parte del mismo mar, no más que... Pero estos bancos de coral, a lo largo de miles de años, se han ido depositando una capa de coral del exoesqueleto de los corales uno sobre otro, y han ido formando capas que han salido a la superficie y han terminado rodeando una masa de agua de mar. Acá podemos ver, esta es la isla de Marshall. Fíjense donde hay, esto es todo bancos de coral, esto que ven ustedes, que es inmenso, enorme, y que ya han formado islas, ¿no es cierto?, con vegetación arriba. Son islas artificialmente elaboradas por los bancos de coral, ¿no es cierto?, por superposición de sus estructuras. A ver qué más. Bueno, los atolones han sido asiento de pruebas nucleares, sobre todo Francia y algunos otros países han probado. Fíjense, acá tenemos el caso de una bomba nuclear estallando en el atolón de Estados Unidos. Estados Unidos también lo ha utilizado estos lugares alejados para probar bombas nucleares, lo cual ha hecho un enorme daño ecológico al mundo y ha destruido y ha contaminado estos lugares que deberían ser paradisíacos, ¿no es cierto? Pero bueno, como estaban aislados en lugares lejanos de aguas internacionales, se apoderaron, como son potencias, y nadie les puede decir nada, y lo utilizaron como lugares de prueba de sus bombas nucleares. ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, esto les decía yo, fíjense que esta enorme masa de casi 600 kilómetros cuadrados es una misma colonia, pertenece a una comunidad de corales que inclusive están interconectados a través de sus sistemas gastrovasculares. Por eso, muchos zoólogos opinan que el organismo viviente más grande que el planeta son los corales, y no son ni las ballenas, ni los elefantes, ni ninguna otra cosa que podían imaginar. Acá vemos, por ejemplo, cómo es esto que veíamos desde arriba, desde el aire, cómo es debajo del mar. Fíjense, ahí está el buzo, fíjense el tamaño de esa especie de cueva que se formó, y la comunidad de corales, que está integrada con un ecosistema con una enorme cantidad de diversidad de peces y crustáceos y microcrustáceos alrededor. Es realmente una cosa sumamente bella. Con esto estamos terminando entonces el teórico de nidarios. Y bueno, lo voy a subir y ya se los estoy mandando. Espero que las respuestas que me hicieron, las preguntas que me hicieron, hayan encontrado una respuesta adecuada. Y sigo insistiendo que las preguntas que quieran hacerlas, se las hace como se viene trabajando a través del WhatsApp. Gracias.